Estamos solos, güey. Una de las cosas raras que tiene que presentar, ¿no?
Buenas tardes. No ha llegado nadie, pero vamos a seguir viendo lo que es el control interno de compras, por ejemplo. Las compras no se deben hacer nada más así como cuando ya se me acabó, compra más, ¿verdad? No, uno tiene que prever para tener siempre la materia prima que necesita para seguir produciendo, o en su caso la mercancía que se va a vender, o los insumos que se necesitan para la operación del negocio, ¿verdad? Entonces se tiene que llevar un control de inventarios en donde se tenga cuál es la cantidad máxima que debe de haber de determinado producto, de determinada materia prima, de determinado insumo, como pueden ser combustibles o puede ser alguna otra cosa que se consume, como son solventes, como son pinturas, como son cosas por el estilo. ¿Cuál es el máximo que se debe de tener? ¿Cuál es el mínimo? Y en base al tiempo que se tarda en surtir mi proveedor, entonces yo puedo calcular la cantidad de pedido y el punto de pedido. ¿Cuánto voy a pedir? Cuando mi existencia llegue a qué punto es cuando voy a pedir. Entonces se hace una orden de pago. ¿Qué se hace? Digo, una orden de compra. ¿Qué se hace con la orden de compra? La orden de compra se tiene que hacer, si se hiciera en papel, pues se tendría que hacer mínimo por duplicado. Si se hace de manera virtual, pues se tiene que guardar una dentro del departamento que está solicitando la compra. ¿Quiénes son estos departamentos? Bueno, puede ser el departamento de producción, el departamento de almacén, hasta el departamento de administración, en caso de que necesite insumos como papel, como tinta de impresoras o tóner, o hasta clips o lo que sea, ¿verdad? Esa departamento guarda una copia de la orden de compra y la envía. ¿A quién? Al departamento de compras. El departamento de compras se encarga de buscar el mejor proveedor, el mejor precio, el mejor tiempo de entrega, ¿sí? Y autoriza la compra. Una vez hecha la autorización de la compra, se tiene que mandarle copia a quien solicitó la orden de compra y mandarle a quien autoriza. Una vez autorizada la orden de compra, se realiza la compra y al recibir la factura, la tiene que recibir compras, tiene que remitirla y mandarla al departamento de pagos, que a su vez necesita la autorización de tesorería para pagarlo. O sea, si se fijan, entran muchas partes de la organización para hacer una compra y que la compra, pues obviamente, reúna todos los requisitos que sea necesario, que sea con los precios adecuados, que me la entreguen cuando me la tienen que entregar, no antes, no después. Esa es una manera de evaluar también a los proveedores. Y el pago, pues lleva otro proceso. Pues primeramente se nos manda
la orden de compra. Muchas veces las órdenes de compra se consolidan, o sea, no se hace una solicitud de compra por cada orden de compra, sino que se juntan y se compran todas y se mandan al departamento de tesorería para que programe los pagos, atendiendo a los plazos que nos dan los proveedores y a la disponibilidad que tenemos de efectivo. Una vez programados, tiene que pasarlo a la persona encargada para que haga los cheques o las transferencias en el día indicado por las cantidades indicadas, con las facturas previamente revisadas. ¿Qué se revisan las facturas? Pues que tengan todos los datos correctos, que sean los precios convenidos, que sean los que le cotizaron en la orden de compra o en el pedido que se hizo, que hayan ingresado a nuestro almacén y pues que se paguen en el tiempo que deben de pagarse, ¿verdad? Eso es lo que se refiere al pago. Si se hace con cheque, pues se tiene que hacer una póliza de cheques con 2 copias. En las copias, pues va pasando quién elaboró la póliza, quién la contabilizó, quién la autorizó y obviamente quién firmó en caso de que sean varias personas las que firman. Y por último, quién recibe el cheque. En el caso de que se haga una transferencia electrónica, pues también se tiene que dejar evidencia. Se tiene que imprimir la transferencia electrónica y esa transferencia se tiene que adjuntar a los comprobantes y en los comprobantes tiene que ver quién la pidió originalmente, quién hizo el pedido al proveedor, quién la recibió en el almacén, si venía completa, si fue lo que pedimos, porque a veces mandan cosas que no pedimos, y que los precios sean los adecuados. Entonces tiene que dejar evidencia en los documentos. Muchos documentos los hacemos nosotros, otros documentos nos los manda el proveedor. ¿Sí? Una vez hecho el pago, anexado los documentos, se tiene que mandar a contabilidad para que registre esas operaciones. Vamos a hablar ahora, por ejemplo, de las ventas. Pues las ventas también tiene que haber un catálogo de los artículos con sus precios, una lista de precios. De hecho, si son ventas a público en general, pues tiene que estar visible para el cliente, a cuánto se venden las cosas. ¿Quién determina cuánto se venden las cosas? Pues el departamento normalmente de dirección dice qué utilidad quiere obtener sobre cada artículo en base a la experiencia que se tiene, al margen de utilidad que se puede obtener de ese artículo, a las existencias que tenemos, al movimiento que tiene dicho artículo y al costo, porque una cosa es el precio que ponemos, pero si el costo de los artículos, ya sea de fabricación o de compra, se modifica, muy probablemente se tenga que modificar también el precio de compra. Entonces, es la gerencia de ventas en coordinación a veces con la dirección general, son las que hacen las promociones especiales, las ofertas por temporada. Igual que las compras también en muchos casos son por temporada. Para Navidad se compran unas cosas, para Halloween otras, para el Día de la Madre otras, para el Día de los Novios, dependiendo a qué se dedique la empresa. Bueno, entonces continuando con las ventas, los vendedores puede ser que tengan autorizado, por alguna campaña se les autoriza a todos los vendedores a que le den a un cliente un cierto porcentaje de descuento, puede ser un 10% de descuento. Si la compra es mayor y el cliente está solicitando mayor descuento, es un cliente conocido, entonces se tiene que ir al siguiente nivel de autorización. Y si rebasa lo que tiene autorizado el siguiente nivel, pues se irá al nivel superior. O sea, acuérdense que en control interno todo se separa por niveles de autorización, ¿sí? Y segregación de funciones. Se tiene que separar las funciones de quién pide la mercancía, quién manda los pedidos, quién recibe la mercancía, quién verifica las facturas y va muy separado de quién las paga, ¿verdad? Y de quién autoriza el pago. No debe ser el mismo que autorice el que pague. Eso hace que por lo menos se revisen 2 cosas o se revise que
que la acción anterior se haya hecho. En el caso de las ventas, pues es igual, ¿verdad? El vendedor vende, y le dice al departamento de facturación, por ejemplo, que haga la factura, o el vendedor recibe la orden de compra, hace una cotización, la reenvía al cliente, el cliente le hace ya el pedido propiamente dicho, ese pedido se surte y se factura, y se ponen cuentas por cobrar. El departamento de cuentas por cobrar, pues está encargado de realizar su cobro. De la misma manera se pasa a tesorería para que realice el depósito correspondiente y a contabilidad para que haga el registro. Ustedes dirán, bueno, pues son muchos pasos. Esto es para empresas grandes, para empresas. Parece que se desconectó, ya me volvió a conectar. Bueno, pues así es cada procedimiento. Vamos a hablar, por ejemplo, de las nóminas. ¿Cuál es el procedimiento para las nóminas? Primeramente tiene que haber como parte del control algún registro de entrada y de puntualidad. Normalmente son relojes checadores que están en una caseta de vigilancia, en el caso de alguna fábrica o de alguna empresa grande, ¿verdad? Y tiene que llevar una lista de asistencia. Se tiene que tener especificado exactamente cuál es el salario del trabajador de cuota diaria. Para autorizar tiempo extra, pues tiene que ser un supervisor, tiene que dárselo por escrito al trabajador y tiene que ser necesario. Una empresa que recurre a tiempo extra es una empresa que no es eficiente en su funcionamiento, que no tiene adecuadamente planeado la forma de trabajar y que tiene que recurrir a hacer a los que los trabajadores trabajen de más. Además, este trabajo cuesta el doble. Llega un momento en que llega a costar el triple. También tiene que estar bien especificado cuáles son las demás prestaciones además del salario, como las vacaciones, que pueden ser las mínimas de ley o pueden ser más que las mínimas de ley.
La prima vacacional también, si es la mínima de ley o es mayor a la mínima de ley. Los premios de puntualidad, los premios de asistencia, los vales de despensa, y tiene que haber dentro de la empresa una persona encargada de calcular la nómina, de poner todas las incidencias, las faltas, los recargos, quién tiene derecho a premio, quién no tiene derecho a premio, y luego la dispersión de la nómina, que esa ya la hace pues, el departamento de tesorería, la que maneja tanto los ingresos como los egresos. Sí, pero ello va a ser exactamente lo que nosotros le ordenemos, lo que otros departamentos le ordenen. Una vez hecha la nómina, se pasa para que se autorice y se proceda a la dispersión. Y luego hay que timbrar esa nómina para que la misma sea deducible. Hay que retener los impuestos y hay que enterarlos. Las empresas como las maquiladoras o que tienen mucho personal, tienen un departamento específico para estar calculando las nóminas. Y las nóminas también se tienen que proyectar hacia el futuro, porque no vamos a estar dependiendo de si hay o no hay dinero para pagar la nómina se tiene que pagar. Todavía los proveedores nos podemos hacer alargar el tiempo, 1 o 2 días, 3 días, no sé, lo que aguante el proveedor, dependiendo de la liquidez de la empresa, pero las nóminas no se puede, ¿verdad? Es ilegal. ¿Qué incidencias puede haber? Pues faltas, retardos, permisos, incapacidades, tiempo extra, trabajar en días de descanso, trabajar en días de festivos obligatorios por ley, puede haber vacaciones, también obviamente hay aguinaldos, y en aquellos que son sueldo variable, que son a destajo, pues hay que estar midiendo lo que hizo el trabajador en la semana para ver cuánto se le va a pagar. Se siente uno raro así hablando y que no haya nadie, pero pues aquí queda grabado para que ustedes lo puedan checar posteriormente, ¿no? Control interno de cuentas por cobrar. Una vez que hicimos todas las ventas y que llegan las facturas para su cobro, pues obviamente nosotros ya tenemos un registro de nuestros clientes, qué límite de crédito tienen autorizado, qué plazo se les da para que paguen, cuáles van a ser las formas de pago, y sobre todo, si se cobra dinero en efectivo, se tiene que estar haciendo cortes diarios y entregar los cortes diarios para que se depositen el día siguiente. Si se cobra con cheque también, se maneja como si fuera efectivo, haciendo una relación de qué clientes pagaron, cuánto pagaron, a qué facturas están pagando, si es un pago total de la factura, si es un pago parcial. Y acuérdense que ahora cada vez que facturamos le tenemos que poner si es pagado en una sola exhibición y cómo se va a pagar. Si se le puso por definir o se le puso pago diferido, se tienen que hacer los complementos de pago. Esos complementos de pago sirven para que el SAT considere el ingreso en aquellos casos en que así sea, hasta el momento en que se cobra. Y nosotros con el complemento estamos diciendo en qué momento nos pagaron y cómo nos pagaron. También hay que tener un control sobre todo. Hay que tener un control muy estricto, una persona autorizada que haga las facturas y que las haga correctamente en base a lo que se vendió, a los precios que se vendieron. Esto puede hacerse directamente si es venta pública en general, emitiendo, ¿cómo se llama? Una factura en base a lo que dice la máquina registradora. La máquina registradora ya está registrando qué se vendió, a cuánto se vendió, qué día se vendió y cómo se pagó, cuándo es el contado. Y al cliente, si quiere su factura, la tiene que solicitar ahí mismo para que se le elaboren o se le da un link para que pase
la haga por internet, él mismo, con base en el número del ticket y la fecha del ticket. Pero, ¿qué sucede con aquellos que no piden factura? Bueno, pues tenemos que facturarlo de todos modos. Tenemos que hacer una factura de ventas a público en general, factura global, puede ser diaria, en aquellos en que sea muy poco, se puede hacer semanal o hasta mensual, pero hay que hacer una factura por lo menos cada mes de todas las ventas de la gente que no nos pidió la factura. También se tiene que checar en aquellas ventas que nosotros entregamos, que no la toma el cliente y pasa por la caja, sino que nosotros sacamos del almacén y se la llevamos al cliente o se la entregamos al cliente, pues el almacenista tiene que llevar un control de todas las entradas y todas las salidas del almacén. Voy a abrir un archivo de Excel. Para seguir viéndolo pregunta por pregunta, lo que son los cuestionarios de control interno de algunas partidas, ¿no? Vamos a ver compras. Controles clave. Prueba de los controles clave. Etcétera. Bueno, circuitos de compra. ¿Dónde y por qué se efectúan las operaciones de compra? O sea, ¿quién hace las compras? Creo que esto ya lo habíamos visto. Bueno, pero vamos a checarlo otra vez. Esas operaciones están centralizadas. Esto pasa sobre todo en aquellas empresas que tienen sucursales o que son parte de un grupo empresarial. La controladora compra todo y se lo pasa a las controladas. De no ser así, ¿por qué no las tienen centralizadas? Lo que les digo de los niveles de autorización, el nivel jerárquico adecuado es la persona que autoriza las compras, ¿sí? Puede tener subalternos que realicen ya electrónicamente o físicamente las compras, pero las funciones que tienen que estar separadas son de la recepción de la mercancía, ¿sí? De la expedición tanto de
de la orden de compra como del pedido, de lo que sea, del pago, de la compra. Aquí dice contaduría, pero más bien es el departamento de almacén, tiene que llevar un control de las existencias, que obviamente tiene que estar vinculado con contabilidad, porque en base de las existencias tenemos nuestra cuenta de almacén y nuestra cuenta de costo de ventas, y tienen que estar iguales, lo que dice contabilidad que lo que dice el almacén. También se registran como cuentas por pagar. Se registran en almacenes y quién lo registra. ¿Qué normas o procedimientos existen para realizar las compras? Yo les expliqué algunas. Tienen que existir normas y procedimientos para realizar las compras. Estas normas y procedimientos tienen que estar por escrito. Tienen que ser claros y precisos y pues es obvio que tienen que ser adecuados. Tiene que haber técnicas para determinar que las compras son la mejor relación entre costo y beneficio y utilidad. O sea, ¿por qué compro? ¿Con quién compro? ¿A cómo compro? Si me conviene o no me conviene, ¿verdad? Si no planeamos las compras, vamos a andar comprando por urgencia al precio que nos den. Sobre todo en aquellos artículos que cambian mucho de precio. Las compras se tienen que realizar a base de solicitudes o peticiones, o sea, son órdenes de compra que se transforman en pedidos que una vez autorizados se convierten en facturas, ¿verdad? Todo esto lo tiene que autorizar un funcionario. Para lo que sea, para materias primas, para productos semiterminados, para materiales de producto terminado, materiales de construcción, herramientas o bienes que se usan, suministro de la fábrica, papelería, para todo eso tiene que haber un ciclo de compras. Todo lo que se compre tiene que pasar por autorizaciones, por pedidos, por órdenes de compra, etcétera. Aquí dice, son las cantidades requeridas determinadas en base a métodos cuantitativos. Pues es lo que les decía, de máximos, de mínimos, de punto de pedido. Y eso, pues, se saca mediante métodos de rotación de inventarios, de ventas proyectadas y de ventas históricas. Las históricas las necesitamos para poder proyectarlas y para tanto tener los inventarios necesarios para poder cumplir con los pedidos que nos van a hacer. Supongo que están viendo ahorita el cuestionario, sí. ¿Está establecido en qué momento se van a realizar los pedidos? ¿Se mantiene información que permite detectar cuándo vamos a hacer esos pedidos? ¿Se solicitan precios y cotizaciones a los proveedores? Es todo lo que les estuve comentando. Si se fijan, aquí ya está en un cuestionario en forma de preguntas. En el caso en que se hayan brincado algún paso, ya sea pedir cotizaciones, hacer órdenes de compra o cualquier paso que se lo hayan brincado, se tiene que explicar por qué. Tenemos que tener proveedores oficiales registrados, conocer todos los antecedentes del proveedor, las calidades de producto que se requieren, los precios que se están manejando, cuáles son las condiciones de la venta, si es, me la entregan en mi domicilio, si yo paso por ella, si es al contado, si es a crédito, si es con anticipo y después me entregan,
cuál va a ser el plazo de entrega, cuál va a ser la forma de pago. ¿Sí? Si hay algún descuento o bonificación, a veces hay descuentos por volumen o descuentos por pronto pago. Y ya dependerá de aprovecharlos. Bueno, los descuentos por volumen hay que exigirlos siempre. Y los que son por pronto pago, pues dependerá de la fecha en que paguemos. Y esa decisión la toma tesorería si nos conviene o no nos conviene aprovechar estos descuentos, que por lo general, y dependiendo de la liquidez, si hay suficiente liquidez, siempre conviene aprovechar los descuentos por pronto pago. Queda por escrito por qué se seleccionó ese artículo, ese proveedor, ese precio, a quién se le adjudicó la compra, por qué se le adjudicó ese proveedor. Y esto pues ya depende de si yo paso por los artículos o ellos me los mandan, si me los mandan en transportes adecuados, si llegan en buen estado, si no, o si llegan pues deteriorados, no recibirlos, ¿verdad? Si se utiliza transporte propio, transporte de terceros, ya sea del proveedor o de un transportista contratado. Y pues se aseguran, se ve que esto ya es para el transportista, si es propio, pues tenemos que tenerlo asegurado, tenerle un máximo límite de velocidad, el costo que nos va a ocasionar recoger ese producto y qué forma de pago se le va a dar al transportista en caso de que sea externo. La mercancía debe viajar asegurada. Y más ahora que en las carreteras cada rato están asaltando o se están accidentando los trailers o los trenes que manejan esa mercancía. Se tienen que realizar órdenes de compra. En la orden de compra se tiene que describir detalladamente el artículo, la calidad, el precio, la cantidad, el plazo de entrega y las condiciones de pago. Las órdenes de compra tienen que estar selladas cuando se manejan en papel o firmadas digitalmente cuando se manejan por internet. Prenumeradas quiere decir que tienen que llevar un consecutivo numérico para poderlas localizar con facilidad. ¿Y quién las hace, verdad? Si se hace en papel, pues por lo menos tiene que haber la orden de compra, se queda el que la elabora, que puede ser el departamento de oficinas, de fabricación, de almacén o de lo que sea. La manda al departamento de compras, una copia o dos copias del departamento de compras, una para que la conserve y otra para que se la dé a la persona que va a ir a hacer la compra o en su caso el pedido, ¿verdad? Por lo menos tiene que haber original y dos copias. Contabilidad, producción, recepción. O sea, más que contabilidad, diría yo tesorería, porque a contabilidad me van a pasar los datos que ya sucedieron y la orden de compra apenas va a suceder. Sí tiene que quedarse una quien la elaboró, quien lo va a recibir, quién la está solicitando y pues obviamente el departamento de compras tiene que darle el seguimiento a esa compra. Aquí dice quiénes deben de manejar por orden numérico esas órdenes de compra. Tiene que haber autorizaciones de esas órdenes de compra. Una persona la elabora, pero él no la autoriza. Le tiene que mandar a alguien que se la autorice. Obviamente, cuando los precios van cambiando, pues se tienen que ir ajustando los precios, ya sea por la inflación o por la oferta y la demanda. Se revisan los precios de compra por alguien diferente al que compra, pues para ver si está comprando al mismo precio o si no, ¿por qué? ¿Verdad? Para ciertas compras
debido al tipo de compra o al monto de compra o a la cantidad de dinero que se va a comprar, se requieren autorizaciones especiales. Los pedidos que no cumplieron, las órdenes de compra que no nos surtieron, también se tienen que guardar para irle poniendo puntos malos a ese proveedor. Y primero vamos a seleccionar a todos los proveedores cumplidos. Y estos, pues solamente que haya sido de manera extraordinaria, no pudo porque no tiene existencia, pero pues que nos avisen, ¿verdad? Bueno, se tiene que estar revisando constantemente el archivo de los proveedores, las órdenes de compra cumplidas y no cumplidas, que tenga los antecedentes de ellos, todos sus datos fiscales para efectos de la facturación que nos dan. Cuando nuestro proveedor, sobre todo en empresas de gobierno, nuestros proveedores tienen que mandarnos una constancia, una opinión del cumplimiento positiva, o sea, que no le debe nada a Hacienda, ¿verdad? ¿Qué tantos pedidos le hemos realizado a determinado proveedor? ¿Cuántas órdenes de compra se le han emitido? Los pedidos y las órdenes de compra no son lo mismo. La orden de compra es, bueno, se ordena que se compre y luego se puede consolidar en los pedidos o una orden de compra se puede dividir en varios pedidos, ya que la orden de compra contiene artículos de diferentes proveedores. Se tiene que informar que se recibió la mercancía, eso es mediante una entrada de almacén referenciada a la orden de compra o al pedido que se realizó en el almacén, ¿verdad? Se tienen que guardar también las cotizaciones para compararlas en el tiempo, las listas de precios que tienen los proveedores y cualquier modificación que se haga. Bueno, con eso, digamos, abarcamos lo más importante a fin de cuentas de compras, ¿verdad? Vamos ahora a ver otro. Crédito y cobranzas. Hay un manual de funciones y procedimientos al personal. Está por escrito, debe de estar por escrito, debe ser claro y preciso. Tiene que definirse claramente las líneas de autoridad y responsabilidades y los límites de autoridad y responsabilidades por escrito. Deben de definirse las funciones del gerente, del jefe de determinado sector de ventas, de cada uno de los vendedores, de servicio y atención a clientes, que es aparte de los vendedores. Si se maneja publicidad o alguna investigación de mercado, desarrollo y promoción de nuevos productos, ventas especiales, ya sea de temporada, como el Gran Fin, el Buen Fin, o como Navidad, Año Nuevo, Halloween, Día de la Madre, Día de los Novios. Día del Padre no, porque pues nunca le regalan a uno nada, ¿verdad? Y tiene que estar separado, les digo, siempre hay segregación de funciones. Tiene que estar separado las ventas, de la entrega, del crédito que se otorga, la facturación, la gestión de cobros y ya la cobranza físicamente. La persona que habla por teléfono para estar cobrando,
es diferente a la que recibe el dinero, es diferente a la que factura, es diferente a la que otorga los límites de crédito o las ventas a crédito, es diferente a la que entrega la mercancía, ¿sí? Y es diferente a la que vende. Muchas veces la que vende y la que entrega puede ser la misma, cuando es venta ahí mismo de mostrador, ¿sí? Pero esa persona no utiliza créditos. Esa persona solamente revisa si está dentro del límite de crédito y puede darle la mercancía a crédito. Otra persona diferente es la que factura. Muchas veces estas facturas, como les digo, en aquellos negocios que están automatizados, pues la máquina registradora les da un ticket y una liga o un link para que se autofacturen. Aquellos que no se facturaron, pues se tienen que incluir en la venta global diaria. Tiene que haber alguien que esté gestionando los cobros y puede haber una persona que vaya y cobre personalmente a los negocios, ¿sí? ¿Qué hace la de la gestión de cobros? Pues les está hablando cada rato, ¿sí? Es la que tiene los contrarrecibos o en su caso la que está pidiendo que les paguen. Y ya cuando saben que hay, por ejemplo, hay algunos clientes que dicen yo pago los jueves. Bueno, pues entonces manda a los cobradores los jueves a que recojan los cheques, les entrega los contrarrecibos o los pagarés o lo que sea. Y es la que recibe todo de regreso todos los días para efectos de hacer la póliza de ingresos en contabilidad, que ese es el registro. El registro pues lo hace contabilidad con base en los documentos que le pasa el departamento de cobranza. Que los documentos que le pasa es una integración del trabajo de todos los cobradores. Una vez que los cobradores ya volvieron, se tienen que guardar todos los documentos necesarios para la cobranza en un lugar con llave. No pueden estar arriba del escritorio ni nada. Es dinero, tiene que estar guardado. Tiene que dársele un seguimiento a esa cobranza. Tiene que estarse fijando los vencimientos y las fechas de pago para que no se nos venza, porque luego, pues ya no fuimos el martes, no, pues ya no, ahora vente hasta el otro martes. Y ya perdimos una semana, ¿verdad? Se hace un plan, un circuito, es decir, mira, aquí tú vas a esta área, a esta región, para que no anden los cobradores de un lado al otro de la ciudad, cobrando, ¿sí? Sino se les hace una especie de circuito. Vas primero con este, luego con este, luego con este, y ya pues para eso está Google Maps, ¿verdad? Tienen que estar establecidas las condiciones generales de venta, las políticas para el otorgamiento de crédito. ¿Cuáles son las condiciones generales de venta? Pues los precios, los plazos de entrega, los lugares de entrega. Crédito, pues el Departamento de Crédito y Cobranzas se dedica a investigar a los clientes para ver qué tanto se les da de crédito. ¿Cuáles son las condiciones o los plazos que les vamos a dar? Y ya les dije la determinación de precios. Tienen ventas nacionales y ventas en el exterior. En caso de ventas en el exterior, es otro procedimiento porque esos llevan pedimentos de exportación y son tasa cero de impuestos, ¿sí? Se reciben los pedidos se acomodan cronológicamente, se surten los pedidos completos o si son parciales se avisa. Si son pedidos a fabricar, pues hay que avisarle al departamento de producción. Oye, me están pidiendo 50 escritorios para el mes que entra, ponte a hacerlos, ¿verdad? Eso se usa mucho en las mueblerías sobre pedido, ¿verdad? Los clientes son revisados y aprobados para su crédito, para la expedición, para la facturación, para contabilidad. Hay que hacer presupuestos de venta y estarlos comparando con la realidad para efectos de
saber si vamos o no cumplir con las metas. Y si no se están cumpliendo, tomar las medidas para que se cumplan. Si se están cumpliendo, pues seguir con los procedimientos que sí están funcionando. Para otorgar el crédito tienen que existir normas y procedimientos por escrito. Hay que estudiar los antecedentes de los clientes. Se tiene que definir un monto que se le concede a cada cliente. Ese monto debe irse ajustando conforme el historial del cliente, la cantidad de compra y la modificación de precios. Obviamente la modificación de precios tiene que estar por escrito por un funcionario de alta jerarquía, ya sea para arriba y sobre todo para abajo, ¿verdad? A veces los precios aumentan automáticamente por la inflación o dependiendo del precio de compra. Hay sistemas que dicen, ponle el precio de venta, pónmelo siempre un 40, un 50, un 30, dependiendo, arriba de lo que me costó. Entonces, automáticamente al registrar en el sistema, en la computadora, la compra, pues automáticamente me modifica el precio. Pero para esto, para que haga esto, tiene que estar autorizado en la computadora mediante una persona que tenga jerarquía suficiente, ¿verdad? El Departamento de Crédito y Cobranzas debe ser independiente de Contaduría, de Tesorería y de las ventas. Bueno, hay que recibir, vamos aquí por ejemplo, se hacen despachos de mercancía. Debe ser diferente el que recibe el pedido, el que lo factura, el que lo contabiliza, el que autoriza el crédito y el que lo cobra. Todos los despachos, o sea, la entrega de mercancía, necesita autorización. En casos en que no es al contado y que el cliente se lleva la propia mercancía, pues en el caso de ventas o en el caso de créditos sí necesitan autorización, pero como les digo, hay niveles de autorización. Si ya el cliente tiene un nivel preautorizado, pues ya no necesita más autorización, pero si el cliente pide más de lo que tiene preautorizado, necesita fuerza una autorización extra. La mercancía viaja por cuenta y riesgo del cliente o por cuenta y riesgo nuestro. Nosotros nos encargamos y garantizamos su entrega o se le entregamos al camión que nos manda el cliente y el cliente se lo lleva, ¿verdad? Bueno, devoluciones sobre ventas. Tiene que haber políticas establecidas para recibir las devoluciones, por lo menos que estén en buen estado la mercancía y en sus empaques originales. Tienen que ser adecuadas, claras y precisas y dárselas a conocer al cliente. Tiene que haber una recepción que revise que la mercancía llegue en buen estado, que haga un reporte y en su momento que se cancele la factura o se haga la nota de crédito correspondiente. ¿Sí? Se le informa al cliente, se investiga las razones de la devolución. ¿Sí? Se tiene que autorizar esa devolución y eso a veces genera saldos a favor del cliente. Cuando el cliente ya me pagó y me devuelve la mercancía, ya sea que se la cambie por otra o que le devuelva su dinero o que tenga un saldo a favor para comprar lo que quiera, ¿verdad?
Bueno. Actualmente los sistemas de facturación, ya es muy raro aquella empresa que factura que utilizan máquinas de escribir, por ejemplo. Ya casi todos son sistemas. Se hacen las órdenes de compra, los pedidos y las facturas por sistema. Acuérdense que las facturas, las notas de crédito, los complementos de pago, ya todo se tiene que hacer, además del sistema que nosotros llevamos por cuestión de control interno, para un control fiscal. Ya todo eso se tiene que timbrar. Para timbrar se puede hacer en la página de SAT sin costo. Se puede comprar un sistema que haga las facturas, pero en ese caso cada factura, cada nota de crédito, cada recibo de nómina nos va a tener un cierto costo. O se puede contratar un proveedor por internet que nos hace todo eso. La diferencia es los controles que nos lleva y la interconexión. ¿Por qué? Porque una venta me afecta cuentas por cobrar, me afecta bancos, me afecta almacén, me afecta el costo de ventas, etcétera, etcétera. Entonces, al recibir una orden de compra, convertirla en una factura, pues ya automáticamente le da salida al almacén, ya lo hace automáticamente el sistema. Nada más que el problema de eso es que si no se hace bien o si no están adecuadamente ligados los sistemas, pues se tienen números muy diferentes. Lo que dice inventarios físicamente o realmente es diferente a lo que dice el sistema. Si las facturas mal hechas no se cancelan, pues el sistema de ventas va a decir que vendí más de lo que realmente vendí. Si no se hacen las notas de crédito, si no se registra la cobranza de determinada factura, pues me va a aparecer ahí pendiente de cobro. Entonces, todo eso se tienen que tener controles para asegurarse de que suceda en el momento, no para después ni para antes, ¿verdad? Se tiene que enviar a contabilidad un resumen de las ventas diarias o en un sistema todo integrado, contabilidad entra y baja el reporte de lo que le interesa. Pero ¿quién captura? Es diferente, ¿verdad? ¿Quién puede sacar esos reportes? O sea, ya en el mismo sistema contable se le ponen los niveles de autorización, qué puede hacer, qué cosas y quién debe hacer qué cosas. Permítame un segundo, ahorita vengo. Ya estamos aquí.
Vamos a revisar otro. Le digo, normalmente los cuestionarios de control interno se agrupan por actividades de la empresa, pero todas las actividades están vinculadas, o sea, no podemos separar unas actividades de otras. Todas vinculan entre sí. Por eso la separación de funciones. No puede hacer una persona todo, a menos que sea un negocio muy chiquito y el mismo dueño hace todo, pero ahí, pues, si se pierde dinero, es por culpa de él, ¿verdad? No hay a quien echarle la culpa, o sea, no hay... Lo correcto es que se le enseñe los procedimientos que debe de seguir, pero pues hay gente que no, que el dinero de la venta lo agarra y se lo echa a la bolsa porque es mi negocio y X. Bueno, en esos casos, si les toca a ustedes asesorarlo, dile, para que lleves un control, para que sepas, tienes que hacer esto y esto y esto otro. Para que sepas y puedas en su momento mejorar tu negocio, ¿verdad? Vamos a ver ahora cuentas por pagar. Vamos a seguir con algo de ventas. No sé si están viendo, déjenme ponerles, compartir aquí. Bueno, ya lo estamos compartiendo. Cuando nosotros vendemos en base a comisión o cuando parte del sueldo de los trabajadores, que eso me afecta a nóminas, ¿verdad? Se fijan lo que les digo, es por comisiones. Entonces tiene que haber una política por escrito de metas y premios por alcanzar las metas y por superarlas. Se le llama incentivos para los vendedores. Tiene que ser claro y preciso. ¿Por qué a los vendedores se les tiene que dar incentivos? ¿Por qué no se les pone un sueldo fijo y ya? Porque entonces no les importa vender, más o menos. Ellos de todos nos cobran. Entonces hay que ponerles una... Sí, cobras un sueldo, pero además puedes ganarte tantas comisiones. Entonces, sean ustedes que a veces... A ver, me llegó un WhatsApp de alguno de ustedes. Ah, bueno, les decía que tiene que haber comisiones a los vendedores para que le echen ganas y para que traten de vender. Y que ese es el motivo por el que a veces pues, se pelean los vendedores por el cliente, ¿verdad? También tiene que especificarse, pues que obviamente no se deben estar peleando. El primero que lo atiende, el primero que lo recibe o que lo atiende es el que tiene derecho a realizar la venta. Hay que promover que vendan más. Eso se logra mediante metas o a veces mediante promociones. Oigan, quiero que vendan esto. Pónganlo en oferta, ofrézcanlo, ¿verdad? Hay que dar información adecuada a los que pagan la nómina. Hay que respetar las leyes vigentes en lo que se refiere a los impuestos y las vacaciones y el saldo promedio diario. Los que tienen salario promedio variable en el Seguro Social tienen que registrarse como tales y estar presentando las modificaciones de salario cada mes, cada bimestre. Tiene que haber control acerca de las ventas, quién las realizó, porque siempre dicen, no, es que ese yo se lo vendí, ese fui yo. Es que ese era mi cliente, pero ese día no vine. Bueno, pues todo eso se tiene que definir, ¿verdad?
¿A quién se le va a dar crédito? Bueno, los que otorgan el crédito son independientemente de los que venden, de los que cobran y de los que contabilizan. El importe del crédito se tiene que sacar mediante un procedimiento de investigación, revisar estados financieros, antecedentes del cliente, compras anteriores, etcétera, ya sea para aumentar, disminuir, otorgar o negar el crédito. Estas personas que se encargan de estar registrando a los clientes tienen que dedicarse pues propiamente a eso, estar investigando a los clientes y estar viendo los altas y bajas de los límites de crédito de acuerdo a las políticas que estén establecidas y a la historial que tenga el cliente. Bueno, hay que darle un seguimiento a los clientes para cobrarles, así como a los proveedores para pagarles. ¿En qué depende la antigüedad de la venta? ¿De cuántas ventas tiene que no ha pagado, que están vencidas? Que se esté comparando constantemente con el monto de crédito asignado. Si se manejan anticipos de clientes, cancelarlos cuando se cumple ya con lo que se entrega la mercancía y se paga el resto. Cuando tienen saldos a favor los clientes, que estén bien registrados y que se los pueden utilizar y en qué casos y cómo, ¿verdad? Todo eso se tiene que analizar. Se tiene que hacer a veces con personal especializado para que vaya y trate de recuperar todos los créditos que no se recuperaron por el procedimiento normal. El procedimiento normal pues es estarles haciendo llamadas, irlos a visitar, pero si aún así no paga, entonces hay que recurrir a veces a las vías legales y para eso se tiene que tener pues buenos abogados, ¿verdad? Y primero lo hacen de una manera amistosa y después hay que ejercer las acciones legales para cobrar esa cantidad. Hay que estarle enviando a los clientes estados de cuenta para que sepan qué han comprado, cuánto deben, cuánto han pagado y cuándo tienen que pagar. Normalmente esto lo hace el mismo sistema, ¿verdad? Mandamos un estado de cuenta al cliente. Hay clientes que pagan facturas en partes. Hay clientes que con un cheque pagan 2 o 3 facturas. Todo eso se tiene que registrar adecuadamente. ¿Qué pasa cuando le mandamos a un cliente un estado de cuenta y no está de acuerdo? Dice, las discrepancias informadas por los clientes se tienen que investigar y tienen que ser aclaradas. ¿Sí? Ya sea que el cliente tenga razón o si no, explicarle por qué no tiene la razón. En caso de que tenga la razón, ver en dónde nos equivocamos y corregirlo, ¿verdad? A lo mejor se omitió registrar una devolución o el cliente tiene derecho a un descuento que no se lo aplicamos al momento de venderle o a ver a qué se debió, que el cliente esté inconforme y nos diga, no, no te debo lo que tú dices que te debo. Esta mercancía me la facturaste y nunca me la entregaste, etcétera. Para eso sirven todos los demás documentos, ¿verdad? Bueno. Documentos por cobrar. A veces a los clientes les hacemos que firmen pagarés o letras de cambio. Esos deben estar perfectamente custodiados. Deben estar hechos por escrito. Deben ser autorizados. Les digo que estén bien custodiados porque a veces son documentos al portador. El que los tiene es el que los cobra. El momento de cobrarlos se lo entrega al que me debe, ¿verdad? Bueno. Aquí está hablando de, fíjense, aquí nos está hablando de algo que se llama descontar documentos o factoraje financiero. Hay veces que yo tengo facturas por cobrar que van a vencer dentro de 3, 4, 5 meses, dependiendo a quién le vendí.
A veces las condiciones de cobranza no las puede poner el proveedor, sino las pone el cliente. Yo te compro esta mercancía, pero te voy a pagar en este plazo. Eso sucede mucho con el gobierno. Entonces nosotros necesitamos ese dinero para seguir trabajando. Entonces se descuentan los documentos o se meten en lo que se llama factoraje financiero. Eso quiere decir que yo le doy al banco o a la institución financiera mis cuentas por cobrar para que él las cobre. Y él me presta dinero con garantía de esas cuentas por cobrar. Una vez que llegue su vencimiento, las cobra. Si se las paga, no hay problema. Si no se las pagan, pues entonces ya viene a que yo se las pague, ¿verdad? Pero todo eso tiene que tener un control. ¿Qué documentos metimos a factoraje? ¿Qué lo autorizó? Esa autorización está por escrito. Existe una constancia. ¿Quiénes son las personas que pueden solicitar ese factoraje? ¿Sí? ¿Cuál es el costo financiero de ese factoraje? ¿Con qué empresa se hizo el factoraje? Esto pasa mucho con Soriana también. Y Nacional Financiera se encarga de ayudar a las empresas también con un factoraje financiero y hacen un descuento. ¿Sí? Entonces resulta que les depositan menos de lo que es la factura. Entonces, si no tenemos cuidado, si no registramos en gastos financieros lo que debe de ser y cancelamos el total de la deuda del cliente, pues ahí va a aparecer el cliente como que nos está debiendo un dinero que no nos debe. Bueno, yo creo que cuentas por pagar ya vimos más o menos suficiente. Vamos a ver un poquito del personal. Primero, tiene que haber normas y procedimientos de las funciones que tiene cada persona. No vamos a tener personas por tenerlas. Cada persona tiene que cumplir una función específica dentro de la empresa. Esas personas tienen que ser claras y precisas. Deben de ser adecuadas a la persona, a su preparación, a su experiencia. Deben estar por escrito. Tiene que haber un departamento de personal, sobre todo en aquellas empresas que tienen mucho personal. Y es el que se va a encargar de las nuevas contrataciones, de la investigación, de las entrevistas y de los despidos y de las liquidaciones y de los créditos de Infonavit y de las incapacidades y cosas por el estilo, ¿verdad? Debe de ser independiente de los que pagan a los trabajadores, los que hacen el cheque o las transferencias o la dispersión de la nómina deben de ser diferentes de los que hacen la nómina. O sea, yo la elaboro, yo la checo, alguien la autoriza. Una vez que esté autorizada, se le pasa al departamento de tesorería para que haga los sobres cuando pagan en efectivo, para que haga la dispersión o para que haga los cheques o para que haga la forma en que se va a pagar, ¿verdad? Se tiene que tener un archivo de todos los contratos de los trabajadores. Si hay contratos colectivos también, se tiene que tener un equipo negociador en los contratos colectivos. Si los contratos son temporales, hay que estar buscando, hay que estar pendientes de la fecha del vencimiento para renovarlo o para cancelarlo, a fin de cuentas, si la persona no resultó lo que era, o si ya no lo necesitamos porque era un trabajo solamente temporal. En los contratos tiene que decirse cuál es el salario, cuál es el horario, cuáles son los días de trabajo, dónde se va a pagar, y hacen declaraciones y cláusulas ambos, tanto el trabajador como el patrón. Normalmente son contratos de machote, pero deben de ser diferentes, depende, no es lo mismo el contrato de un obrero que el contrato de un gerente, ¿verdad? No es lo mismo el contrato de un trabajador sindicalizado que de uno de confianza. Tienen que tener sus contratos todos, los directores, los ejecutivos, los funcionarios de segundo nivel,
los empleados, los operarios, y tienen que tener de manera individualizada cuánto ha ganado cada quien, qué capacitación ha tenido, si se le han hecho exámenes médicos y cómo ha salido, las evaluaciones que hacen de ellos sus supervisores, las remuneraciones en base en qué se establecieron y si se van a modificar en base a la antigüedad del trabajador o a su reubicación. Un obrero puede llegar a ser supervisor o luego jefe de departamento, etcétera. Entonces, de acuerdo al tabulador, ¿sí? Se le hacen las deducciones que se deben hacer los impuestos, también lo que se tiene que pagar para el SAR, Infonavit, etcétera, ¿sí? Si tienen prestaciones de previsión social a los familiares, como pueden ser becas o pueden ser vales de despensa, etcétera, se tiene que llevar un control también de cómo, qué monto, en base a qué, ¿verdad? No debe de ser públicos. Cada contrato y cada monto de prestaciones, los de los sindicalizados, pues sí son públicos, lo conoce el sindicato. Pero cuando no es sindicato, cuando es personal de confianza, se tiene que tener separado de los demás trabajadores, porque siempre dicen que porque aquel gana más, hacemos lo mismo, etcétera, ¿verdad? Cuando a veces una persona gana más porque es más eficiente o porque le resulta más atractivo, le produce más a la empresa que a otras. Le digo que es diferente el que prepara la nómina, al que la autoriza y al que la paga, ¿verdad? Cada vez que se le paga al trabajador, tiene que existir una constancia, que son los recibos de nómina. Se tienen que mantener archivados. Deben de contener toda la información y están adecuadamente. A veces es difícil timbrar la nómina antes de pagarla, entonces primero se elabora toda la nómina, se paga y después se timbran. Y me firman unos recibos que no son los recibos timbrados, pero a veces cuando se les hace una transferencia electrónica, pues no se requiere la firma. De hecho, con que sea su cuenta y que se depositó en esa cuenta es suficiente prueba de que se pagó en caso de una demanda futura, ¿verdad? Tiene que existir un archivo individual de cada trabajador, cuando entró, cuando tomó vacaciones, si se enfermó, si tuvo incapacidades, antecedentes de cada trabajador, si se le subió de puesto, si se le castigó por algún motivo, tiene que existir en el expediente. Eso sirve para tomar decisiones futuras con ese trabajador, ya sea su ascenso, su descenso, o darlo de baja, o tomarlo en cuenta para alguna otra cosa, ¿verdad? También sirve para saber la antigüedad, para saber cuándo se le pagaron vacaciones, aguinaldos, etcétera, y poderle hacer las liquidaciones en caso de separación de trabajo, ya sea renuncia, sea despido, o sea cualquier otro motivo, ¿verdad? Debe de autorizar. Cuando hay tiempo extra, tiene que ser por escrito y tiene que guardarse ahí para saber cuáles trabajadores han trabajado tiempo extra, cuánto tiempo extra, quién lo autorizó y por qué. Pues en general eso es, jóvenes. Yo creo que aquí le vamos a dejar por hoy. Ya es mucho, no tuvimos mucha asistencia, entonces, pues me gusta más que estén aquí preguntando, o si tienen alguna duda o si tienen alguna experiencia que la comenten. Pero pues aquí no se pudo, ¿verdad? Entonces, si no hay inconveniente, voy a cortar aquí la clase y continuamos el día de mañana, a ver si contamos ya con más gente. Muchas gracias. Hasta luego.